Buen día, licenciado Juan José Trejo. Es un gusto estar acá. Como parte del grupo de Historia de la Educación, en esta ocasión daremos a conocer los resultados obtenidos mediante una investigación bibliográfica acerca de Juan Amós Comenio, quien a pesar de las dificultades vividas en su familia nunca dejó de permanecer la hermandad, permitiéndole así continuar con sus estudios y ayudándole a obtener grandes conocimientos que posteriormente lo ayudarían a hacer grandes aportaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Comenio, la educación es la base fundamental para cambiar el mundo. Como pedagogo, hace mención lo importante que es que lo teórico y lo práctico vayan de la mano. Juan Amós Comenio, uno de los mayores pedagogos humanistas y filósofos del mundo, de descendencia checa. Como pedagogo hizo muchas aportaciones que han ayudado al proceso de educación. Propuso un programa para hacer amena y no tediosa la clase. Claramente podemos observar su interés por enseñar y su búsqueda para motivar al estudiante y así poder proveerle un aprendizaje significativo. Hace mención que la enseñanza se debe llevar de la mano con lo teórico como también lo práctico. Por lo tanto, para él es necesario hacer llegar la educación a todos lados, pues tenía su idea de que la educación es la base fundamental para mejorar el mundo. Creció en una Europa llena de cambios. El siglo XVII se le conoce como el siglo del telescopio, debido a que entre tantas convulsiones sociales, científicos encabezados por Newton, Galileo, entre otros, analizaban cómo trabajaba el universo, descubriendo que éste obedecía a leyes simples, que en ese momento solo se le podían atribuir a Dios. La Europa de Comenio se enfrascó en una guerra llamada la Guerra de los 30 años, en los territorios alemanes, donde se vieron involucrados gran parte de las potencias del siglo. Fueron 3 o 4 siglos esenciales en los que surgió la Europa actual, o de un modo más extenso, el mundo entero. La educación era un tema de poco interés, pues estaba a manos de monjes y sacerdotes religiosos, quienes buscaban un método y utilizaron el escolástico de la Edad Media para poder educar. Durante el siglo XVII, la economía europea, y en especial la española, vieron una continua crisis económica, agravada por las guerras, pues el comercio alcanzó un gran desarrollo solamente en Holanda, Inglaterra y Francia, dejando así marcadas las posiciones sociales entre estas naciones. El pueblo europeo vivía su peor momento, ya que, como anteriormente lo mencionaba, las posiciones sociales estaban muy marcadas. A forma de gobierno a principios del siglo XVII era el absolutismo y la iglesia, pues aquí tenía el control los gobiernos, de los cuales se le hacían lo que se les antojaba con las personas que comprendían su pueblo, teniendo como resultado la división política entre imperios, por ejemplo, el imperio francés y el español, y en un determinado tiempo Inglaterra, pues en Inglaterra se establecía la monarquía. Luego se comprendía que los gobiernos tenían que ser divididos en algo llamado monarquía parlamentaria, que esto comprendía que el gobierno tenía que ser dividido entre el rey y su parlamento. La riqueza pues dependía del capital acumulable,
Todos buscaban estabilidad económica, pero muy pocos tenían la idea o el dominio de crear sus propios activos, generando así una ganancia únicamente a la nación. En palabras simples, ellos fabricaban su propio producto, generando una ganancia total, sin necesidad de revender productos de otras naciones y compartir las ganancias. En los aspectos biográficos del actor Juan Amos Comenio se hablará sobre la infancia, su juventud, sus estudios, lo que hizo durante los últimos años y la fecha en que fallece. Los aspectos biográficos. Juan Amos Comiskey, en latín Comenius, nació el 28 de marzo del año 1592. Pues sus padres decidieron bautizarlo con el nombre de Juan Amos Comenio en honor a Juan de Hus. El lugar de nacimiento es incierto, pues pudo ser Cogna, de ahí Comiskey, que era una pequeña aldea en la que vivieron sus padres, en Nice, donde pasó su niñez. A muy corta edad quedó huérfano y en el que se conserva un museo en su nombre, pues vivió en una época de conflicto de la guerra de los 30 años, que era generalmente entre los católicos y los protestantes. La familia Comenius pertenecía a la Hermandad, modesta iglesia fundada en el año de 1547 por Reor. Allí se practicaban ideas muy radicales con las que querían llegar a la iglesia, a una sociedad cristiana, por lo que la hermandad siempre fue perseguida. Entre el año de 1611 y 1614 triunfa en la Universidad de Heidelberg, gracias al apoyo dado por Carlo Ceronti al costear sus estudios, pues Comenio asimilaba los clásicos latinos y griegos y se profundizó en el estudio de la historia de los pueblos. Su espíritu crítico le hizo merecer que lo enviaran a la Universidad de Erbon, escuela de gran prestigio donde enseñaban los mejores profesores. Pero Comenius siempre criticaba el método memorístico con el que enseñaban los docentes para aprender los pasajes bíblicos, los cánticos religiosos, y en segundo lugar estaban la lectura, la escritura y el cálculo. A todo ello Comenius siempre daba su punto de vista, que era mejor que el docente buscara el interés de los estudiantes y así obtener un mejor aprendizaje, siendo este eficaz. En la Universidad de Heidelberg, entre el año 1611 y 1614, se introdujo en el mundo de las ciencias naturales, que giraba alrededor de la teología, pues Comenius seguía los pasos de un pedagogo alemán llamado Reger, ya que proponía nuevos métodos de enseñanza, pues Comenius comparaba la teoría de Copérnico del Sol y la Tierra y hacía esto un énfasis en el sistema educativo, que el centro era el alumno, no así el docente. Comenius en su etapa de juventud criticó con dureza a la religión católica por los muchos crímenes que realizaban por debilidad, venganza o ceguera. Comenius se hizo muy crítico en todas las religiones, ideologías, incluso llegó a reconciliar a todas las religiones protestantes. A los 24 años de edad contrae matrimonio con Magdalena, hermana de un gran amigo. Pues en este proceso se da la finalización de la guerra entre Inglaterra y Holanda, enviándole así una ponencia titulada El Ángel de la Paz,
Posterior a eso, pues decide escribir las últimas cartas donde hace conciencia a la humanidad por la paz. Lamentablemente, fallece el 15 de noviembre del año 1670, a la edad de 78 años. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia Naarden en Holanda. Buen día a todos. Esta vez me ha tocado hablar acerca de dos aportes pedagógicos de Juan Amos Comenio. Uno de ellos es la educación universal y como segundo parte de la didáctica magna. Juan Amos Comenio dio algunos aportes pedagógicos a la educación. Uno de ellos es la educación universal, llamada también Pansopia. Se refiere a enseñar todo a todos, una educación universal sin importar el género, el estrato socioeconómico y las condiciones cognitivas. Los niños debían tener acceso a la educación formal, en el cual su finalidad es establecer un sistema progresivo del que todos pudieran disfrutar de ella, en especial los niños. A estos niños se les debía de enseñar gradualmente. Esto se refiere a desarrollarle las habilidades para que puedan llegar a una habilidad mayor, con el fin de poder comprenderla. Para Comenio, el estudio era completamente práctico, también grato. Todo esto para que el niño pudiera formarse de una manera continua y actualizar sus conocimientos, ya que con la práctica el alumno podrá generar nuevos conocimientos. De tal manera que si esto funcionara, llevaría a este aporte a una escuela auténtica. Pero no se debe dejar de lado las instrucciones morales y espirituales. Esta reforma de Comenio estaba íntimamente ligada a una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Otro aporte de Comenio es la didáctica magna, uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir bien la escuela. En este aporte, Comenio plasma 3 ideas educativas basándose en 3 métodos sencillos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Cuando el alumno ya comprendía el tema que el docente debía de desarrollar en la clase, este lo retenía, lo comprendía y luego lo tiene que llevar a la práctica. Un ejemplo de ello es en la materia de ciencias naturales. El docente da la clase sobre cómo realizar un pequeño experimento. Él solo se encargará de dar ciertos pasos a seguir, o sea, la teoría. El alumno tiene que comprender estos pasos, luego retendrá y progresivamente o posteriormente lo llevará a la práctica. Mediante él vaya realizando estos pasos a desarrollar, obtendrá nuevos conocimientos. Esto generará un éxito en su aprendizaje a través de sus habilidades. La didáctica magna también se divide en 3 partes. En ella está la didáctica general. Se habla que el hombre debe lograr fines secundarios, como debe ser criatura racional, criatura del Señor y criatura a imagen de su Creador, ya que con ello tendrá la búsqueda de Dios. Y en la didáctica específica, los maestros son los principales moderadores o un ejemplo a seguir hacia sus alumnos para poder educarlos. También estos deben de estar preparados y deben de tener vocación, porque al obtener una vocación,
ellos darán una enseñanza de mayor calidad. También debes de enseñarles las virtudes y tener la capacidad de poder disciplinar a estos alumnos en su proceso de aprendizaje. Continuaré hablando acerca de la tercera parte de la didáctica magna, que es la organización escolar. De igual manera, sobre el Orbis Pictus y 4 obras importantes que Comenio escribe hacia la educación. Continuando con la tercera parte de la didáctica magna, tenemos lo que es la organización escolar. En ella enmarca una importancia de enseñanza desde los primeros años de vida hacia la adultez del estudiante. En dicha organización se espera desarrollar las inteligencias múltiples con un mecanismo gradual que lo vuelve mucho más efectivo para llegar a una cultura humana universal. Surge una gran necesidad para reformar las escuelas, y es por eso que se emergen en 4 elementos que la conforman. Tenemos la escuela maternal. En ella se genera la importancia de brindar una educación desde los primeros años de vida del estudiante, pues Comenio considera que solamente es firme aquello que se aprende en la primera edad. Como podemos ver, es así como surgen los jardines que preparan al estudiante para la primaria, o como nosotros en la actualidad lo conocemos como la primera infancia hasta la preparatoria, que va desde los 0 a los 6 años. Tenemos la escuela elemental. Dicha educación en el momento de Comenio se vuelve obligatoria, en la cual era necesario desarrollar la inteligencia, la memoria y la imaginación del estudiante, pues esto comprendía lo que era la educación primaria, que iba desde los 6 hasta los 12 años, como nosotros lo conocemos ahora, primero o segundo ciclo, desde primero a sexto grado. Tenemos lo que es la escuela latina o gimnasio. Esta es una educación que prepara al estudiante para recibir una educación superior. Comenio en su entonces recomienda que al culminar la secundaria, el alumno sea sometido a un examen para comprobar qué tan apto está para continuar sus estudios. Esto lo comprende lo que ahora en la actualidad lo llamamos el tercer ciclo y el bachillerato, de los 12 hasta los 18 años. Y pues por último tenemos lo que era la academia. ¿Qué era esto? Pues esto ya era una educación ya con un conocimiento mucho más avanzado, muy parecida a la actual, conocida como la educación superior o universidad. Eso lo comprendía entre los 18 a los 25 años, pues ahora en la actualidad sabemos que muchos estudiantes culminan su carrera antes de los 25 años, pues la carrera únicamente dura 5 años y muchos se pasan de los 25 años debido a que dejan sus estudios. Tenemos un tercer aporte educativo que Comenio hacia la educación, y este es llamado Orbis Pictus. ¿En qué consiste? Pues este muestra un mundo visible en dibujos, creando así el primer libro ilustrado para los niños, generando un aprendizaje a través de los sentidos, conocido hasta el momento actual como el método didáctico más influyente que se tiene en la enseñanza-aprendizaje. Ahora hablaré un poco de 4 de sus obras más importantes que Comenio brinda a la educación. Y pues estas obras son La escuela materna, escrita en 1631. Es importante educar al ser humano desde la infancia. Es por eso que apuesta a una educación doméstica, la cual debe brindarse en el hogar y así poder desarrollar lo que era la motricidad en el niño. La didáctica magna. Esta es escrita en 1632. Su gran obra maestra, como todos ya la conocemos. Busca en ella sistematizar el proceso educativo, genera un cambio total en la educación con su organización escolar,
logrando acercar también al alumno a la realidad en que éste vive para que sea más adaptable el aprendizaje. Tenemos la clase juego. Esta es escrita en 1655. Con dicha obra logra volver la escuela un lugar más agradable a través del teatro y así generar un aprendizaje significativo en el estudiante. También podemos ver que en la actualidad esto aún se brinda, ya que como docentes podemos implementar lo que son las dramatizaciones para que la clase se vuelva mucho más amena y el aprendizaje sea mucho más significativo. Tenemos el mundo de imágenes. Esta es escrita en 1658. Como ya lo vimos antes, es el primer libro ilustrado en la historia de la pedagogía, o esta obra llamada Orbis Pictus. Dicho modelo sabemos que aún persiste en la actualidad y es a Comenio a quien se le denomina el título de precursor de la educación de audiovisuales por su gran aporte a la educación. Tengan todos ustedes un muy buen día. En este momento analizaremos dos obras del pedagogo Juan Amos Comenio, como es la educación universal y la didáctica magna. Espero de su atención para poder entender la siguiente explicación. Muy bien, analicemos la educación universal que proponía Comenio. Comenio enfoca la educación universal como una educación práctica y para todos. Práctica porque hay que practicar lo que se enseña, ¿verdad? Para todos, pues tiene que ser integral, tiene desde los niños hasta los adultos, no podemos dejar fuera a nadie. Recordemos que nosotros aprendemos día con día y no importa la edad, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser gradual? Porque a su vez se debe de enseñar desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Gradual y progresiva, así se menciona en educación universal, desde el vientre de la mamá, y hay que enseñar de lo más sencillo a lo más complejo. No podemos enseñar e irnos a lo complejo de una vez. ¿Cómo logramos, ¿verdad? ¿Cómo logramos obtener esta educación? ¿Cómo la logramos desarrollar, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar con 3 pasos muy importantes. El primero es el comprender al niño, al adolescente, ¿verdad? Al adulto. Primero se le tiene que enseñar a comprender. El docente tiene que poner en práctica técnicas, ¿verdad? Para poder enseñar y que la enseñanza se comprenda. Entonces, luego el paso número 2 es que el alumno logre retener, ¿verdad? El discente logre retener lo que uno le está enseñando. Ahora bien, nosotros debemos de ayudar a ese proceso, para que el alumno pueda retener. Y el paso número 3 es la práctica. La práctica es muy importante porque si no practicamos lo que enseñamos en la teoría, no vamos a obtener una enseñanza eficaz. No vamos a obtener eso, sino que lo que vamos a obtener es simplemente un cúmulo, ¿verdad?, de conceptos que no nos van a servir para nada, sino tenemos que practicar para que en cualquier etapa de la vida que el estudiante se encuentre, logre desenvolverse con los conocimientos que construyó en su proceso de estudio. Esto tiene que ser un desarrollo siempre progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque el ser humano nunca deja de aprender. Entonces el alumno tiene la obligación, y nosotros se le vamos a enseñar también, que debe de seguir progresando en sus conocimientos, ¿verdad? No quedarse así, para obtener mejores resultados como individuo, ¿verdad? Como individuo y como persona para aportar a la sociedad, porque la educación desde ese momento, desde que Comenio propuso la educación universal, se proponía lograr que un estudiante se desarrollara lo más posible, que fuera analítico, crítico lo más posible, para buscar un desarrollo social integral, ¿verdad? Buscando un equilibrio
entre su vida, ¿verdad?, laboral y su vida personal, no dejando de lado el amor a Dios, para que éste pueda tener una ética, ¿verdad?, donde va a lograr ese equilibrio, obtener ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Muy bien, analizando la didáctica magna, Comenio recalca el humanismo, pone en el lugar especial, o sea, donde debe de estar el alumno, que es en el centro del proceso educativo, dejando atrás todo aquella educación donde el docente lo sabía todo y el alumno solo era un depósito, ¿verdad?, donde se le iban colocando las cositas. No, el objetivo principal es educar para la vida. La didáctica magna nos enseña eso, que el niño debe de obtener, ¿verdad?, todas las herramientas, saberlas utilizar las herramientas para poder afrontar las situaciones que se le ponen para la vida. Si ustedes ven un niño ahí, el niño ya trae destrezas, pero nosotros debemos de ayudarle, ¿verdad?, docentes y familia, a adquirir los conocimientos y valores para que éste pueda tener las herramientas necesarias y sea bien formado, ¿verdad? La educación, lo dice la didáctica magna, que hay que llevarla a todos lados para que todas las personas adquieran una formación académica. Entonces, eso se trata, darle mejores herramientas para desarrollar capacidades, ¿verdad?, laborales e intelectuales, donde ellos puedan mejorar su vida, ¿verdad?, donde puedan ser críticos en el momento de enfrentarse a las situaciones que les demanda el día a día. La didáctica magna nos lleva a eso, ¿verdad?, a que el niño sea una persona eficaz, para que obtenga las mejores herramientas y las sepa utilizar. Ojo aquí, un poco, vamos a detenernos un poco hablando en la didáctica magna también de que Comenio exaltaba mucho que no se debe dejar de lado el amar a Dios, ¿verdad? Es una cualidad preeminente que debe de tener el hombre, ¿verdad? Porque el hombre es imagen de Dios. Entonces los conocimientos de las cosas tienen que tener un conocimiento sólido, un conocimiento verdadero. Nosotros somos unos seres pensantes y por ende debemos de llevar a los alumnos a pensar en ello, ¿verdad? Ahora sí, acordémonos que tiene que ser progresivo, ¿verdad? Paso a paso, no le vamos a ir a enseñar al niño cosas que no va a entender, no le vamos a enseñar al adulto como le enseñamos al niño. Todo debe de ir paso a paso y debe de estar preestablecido, ¿verdad?, lo que nosotros vayamos a realizar. Por eso existe la planificación. Muy bien, entonces la didáctica magna se resume en eso: formar las aptitudes necesarias para afrontar las situaciones, ¿verdad?, empleando así los conocimientos adquiridos de forma oportuna para obtener grandes beneficios en pro del educando, en pro de la sociedad. Ahí es, compañeros, lo necesario es poner al alumno al centro, no dejarlo de lado. Nosotros como docentes no somos el centro dentro de esta rama educativa, sino que es el alumno a quienes nos debemos de enseñar todo lo necesario. Para ir terminando con esta presentación con respecto a Comenio, tendremos el análisis de su obra Orbis Pictus y posteriormente tendremos las conclusiones de los aportes y análisis que hemos hecho con respecto a esta investigación de este gran pedagogo. Analizando el libro de Comenius, Orbis Pictus, podemos darnos cuenta cómo buscaba para ese entonces un enfoque que ayudara a obtener un método de enseñanza que fuera más productivo, el cual lo logra a través de la visualización, donde lo que hizo fue plasmar escrituras junto a dibujos para una mejor asimilación de los contenidos para los niños. Entonces Comenius nos lleva a pensar en que la educación debe de estar enfocada a buscar el desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos, en el cual al alumno se le puede presentar ciertos obstáculos en que como docentes se debe buscar factores que ayuden
a salir adelante el estudiante en este desarrollo que tenga. Cabe destacar que debido a esto, Comenius hace énfasis en que para tener una buena sociedad es importante tener una buena educación. Por lo tanto, la educación es la base fundamental. Y esto va a depender del individuo, la educación que tenga el individuo. Entonces, desde temprana edad tiene que estar expuesto a una excelente educación. Ahora en día tratamos temas de la educación desde la concepción del niño y es algo muy productivo para su desarrollo. Debido al libro de Comenius, podemos ver cómo utilizó un nuevo método audiovisual. Y retomando esto, lo llevamos a nuestro contexto en el cual conocemos que existen diferentes ritmos de aprendizaje. Y qué mejor manera de aprender que a través de los sentidos. Por lo tanto, la implementación de herramientas audiovisuales que nosotros hagamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje van a servir mucho para obtener mejores resultados con un aprendizaje significativo en los estudiantes. Recordemos que lo que nosotros buscamos o tenemos que buscar es que el estudiante tenga un razonamiento lógico y crítico en el cual pueda buscar soluciones cuando se le presenten ciertas dificultades. Por lo tanto, como docentes tenemos que buscar métodos y estrategias de enseñanza que sean adecuados para el estudiante. Recordemos que es un ser pensante, un ser que puede actuar, por lo tanto puede razonar y tiene que llegar a desenvolverse en la sociedad. Y como educadores nosotros tenemos que proporcionar herramientas necesarias para que pueda desempeñarse en dicho contexto. Comenius nos ha llevado a ver que la educación ya no es solo vertical, en el cual el docente esté arriba, el alumno esté abajo, no, sino que a verla de una manera horizontal, en el cual podemos llamar que es bidireccional, alumno-docente, docente-alumno. Y convierte al docente en un orientador, en el cual pueda brindar las herramientas necesarias para que el alumno pueda desarrollar todas sus capacidades y potencialidades que tenga. Concluyendo esta investigación, podemos darnos cuenta cómo Comenius trata de inculcar en los maestros que siempre busquen las mejores maneras, tomando las estrategias y métodos que ayuden a despertar las capacidades que tenga el alumno. ¿De qué manera? Llevando siempre a la teoría con la práctica para ser más eficaces en la educación. Recordemos que el objetivo de Comenius era que el individuo pensara por sí mismo y que éste debería desenvolverse en la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que inculcar esto en nuestros alumnos, este razonamiento lógico y crítico. Cabe destacar también que tiene que existir un equilibrio entre lo mental y lo físico. Recordemos que Comenius también implementó lo que fueron juegos dentro de la educación. Entonces, en el alumno, en la etapa menor, tenemos que tener cuidado con su desarrollo, la psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa. Es lo que nos lleva a Comenius que ambas son muy importantes, el desarrollo físico como mental. Y por último podemos recordar que él buscaba una educación universal. Por lo tanto, la educación tiene que llegar a todos y para obtener una buena sociedad, la educación no se tiene que ver solo dependiendo de la estratificación social, las clases sociales o el status quo que uno pueda tener, sino que para tener una buena sociedad debe haber una buena educación como base fundamental para lograrlo.